El mundo será un lugar mejor cuando las personas nos preocupemos más por las personas, cuando nuestros actos hablen más que las palabras, cuando todo lo que hagamos se resuma en amor. Amor por el planeta, amor por las personas, amor por la búsqueda de la verdad. Por eso te invitamos a estudiar pedagogía de la religión, porque el mundo necesita de ti, de tu conocimiento en favor de todos, de tu liderazgo y tu don para hacer el bien. Sé un embajador de la buena voluntad, de los valores, del humanismo, porque a través del conocimiento das luz a la gente. Estudia una licenciatura en Pedagogía de la Religión. UTPL, decide hacerlo. Ahora también vamos a dar paso a la última intervención de este bloque. Le vamos a dar paso a Jorge de Juan Fernández de la Universidad de León de España, quien nos hablará sobre Dios en la pandemia, una respuesta desde la filosofía de la religión. Bienvenido, Jorge, y adelante con su ponencia. Ahora Perfecto. Sí, adelante. Bueno, buenas noches desde España, ¿no? Comienzo la ponencia echando la mirada atrás y recordando que en el año 2019, concretamente en el mes de diciembre, aparecía en la República Popular China, concretamente en la ciudad de Wuhan, un coronavirus que ponía en jaque a todo el mundo. Podríamos decir que como el ángel exterminador del libro del Éxodo, la pandemia ha dejado tras de sí, por allá por donde ha pasado, un río de imágenes que han puesto de manifiesto la fragilidad de la condición humana. En medio de este contexto, en medio de esta situación, surgía la pregunta: ¿y Dios? ¿Dónde está? ¿Acaso le ha dado la espalda a la humanidad en un momento tan crucial, tan doloroso, de tanto sufrimiento como el presente? Partimos del hecho de el Dios cristiano, que según la revelación bíblica es un Dios que se nos presenta como amor. Véase para ello la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. El no saber dar respuesta a este planteamiento, a esta pregunta, ha generado por parte de los hombres un rechazo hacia la divinidad. Ya en el siglo XIX, el dramaturgo Georg Wassner decía que el mal es la roca del ateísmo. Y ya en nuestros días nos encontramos también con diversos postulados de otros intelectuales, de otros pensadores. Por ejemplo, Karl Rahner decía: si todo lo que se dice acerca de Dios, de este Dios que no quiere evitar el mal en el mundo, es cierto, entonces nos encontramos con un Dios que es un Dios malvado. Nos encontramos con un Dios que en un tribunal humano no sería absuelto. Romano Guardini, escritor, filósofo, teólogo, sacerdote, de origen alemán, decía en el lecho de su muerte: ahora, al final de mi existencia, yo me encontraré con Dios y seré sometido a un juicio. Pero yo también a él le preguntaré en ese juicio, a ver por qué ha permitido el sufrimiento de los niños. Ya un autor de plena actualidad como es Moltmann dice: un Dios que permita el sufrimiento del inocente y la muerte absurda no es digno de llamarse Dios. Todo este planteamiento no es moderno. Ya en el siglo IV a.C. nos encontramos con que el filósofo griego Epicuro de Samos formula un dilema que dice: o Dios quiere evitar el mal del mundo y no puede, entonces nos encontramos con un Dios que no es omnipotente. O Dios puede evitar el mal del mundo y no quiere, entonces nos encontramos con un Dios que no es bondadoso.
o ni puede ni quiere, y entonces no es Dios. En esta discusión no faltarán esas personas que afirmen que el dolor es algo puramente subjetivo, que es producto de nuestra psique. Ante este planteamiento, desde mi punto completamente erróneo, yo recuerdo cómo desde mi casa, que se ve el hospital universitario de la ciudad en la que vivo, todos los días a las 8 de la tarde sonaban las sirenas de las ambulancias, de los bomberos, de la policía, que se acercaban al hospital precisamente para rendir un homenaje a los sanitarios que allí se estaban dejando el pellejo día a día y también para animar a los enfermos. Y pensaba cada día a las 8 de la tarde, ¿cuántas personas habrán muerto hoy a causa de la pandemia? ¿Y cuántos familiares no habrán podido despedirse de sus seres queridos? ¿Y cuántos sanitarios estarán al borde del colapso personal a causa de esta situación estresante que está ya siendo casi insuperable? Bastaba con salir a la calle, mirar a nuestro alrededor para percatarnos de que el mal existe y es algo que en cierta medida casi no podemos evitar. También me preguntaba cada día al mirar el hospital, si hubiera un solo médico que con una pastilla pudiera curar la pandemia o cualquier otra enfermedad de las personas que allí entraban y pudiera de esta forma restablecer la vida normal de esas personas que están sufriendo y sin embargo no quisiera hacerlo, entonces nos encontraríamos con un médico que ya no digo que no fuera profesional, sino que humanamente sería una persona malvada. ¿Acaso nuestro Dios, si puede evitar la pandemia y no lo ha hecho, es un Dios malvado? Vuelvo al dilema de Epicuro de Samos. Todas estas objeciones ya fueron recogidas por el filósofo griego Sesto Empírico, quien en una de sus obras comienza diciendo que Dios existe es evidente. Y unas cuantas páginas más adelante dice, pero el problema del mal no lo podemos explicar. Acudo para explicarlo en una primera instancia al filósofo español Torres Queiruga, quien propone lo que él llama la vía corta de la teodicea. Y propone un ejemplo que yo traigo hoy aquí. Él dice, acerquémonos a la puerta de una casa. Y justamente a la entrada estamos escuchando los gritos de dolor, los alaridos de una voz infantil. Entramos en esa casa, abrimos la puerta y nos encontramos a un niño postrado en su cama gritando de dolor. Y junto a él, a su madre, que simplemente tiene agarrada la mano de su hijo. Lo primero que se nos vendría a la cabeza es pensar, esta madre no puede hacer nada más. Porque ¿cómo una madre va a permitir que su hijo sufra? Vale. Acudo a la Sagrada Escritura porque estamos hablando del Dios cristiano. Concretamente al libro de Isaías, donde dice, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella pueda, yo no puedo. Claro, alguien podría decirme, estás jugando sucio, porque estás utilizando la vía del poder. Una persona humana no puede, Dios sí puede. No estoy aquí hablando del poder, estoy hablando del amor. Una madre, por amor, haría lo posible y lo imposible por su hijo. De la misma forma, el Dios cristiano, que es un Dios que se revela como Padre, haría lo posible y lo imposible por amor a sus hijos.
Y sin embargo, la pandemia existe. El sufrimiento perdura en nuestro mundo. Estos días se escucha también en diversos comentarios de personas, incluso en tertulias televisivas, algunos iluminados, voy a llamarlos así para ser benévolo, que dicen: esto es un castigo de Dios, esto es una alerta de Dios para que caigamos en la cuenta de que la humanidad no puede seguir viviendo así, que está viviendo en contra de los valores que nos hacen crecer como personas, que estamos destruyéndonos y autodestruyéndonos. Pongo también un ejemplo a raíz de esto. Precisamente una historia acaecida en Gran Bretaña, en la Catedral de Londres, donde se narra que allí un artista estaba pintando unos frescos subido en un andamio. Y para contemplar esa creación que él había realizado, quiso tomar distancia y apartarse un poco. ¿Qué ocurre? Que su discípulo, desde abajo, estaba viendo que su maestro estaba a punto de caer al abismo. Y pensó: si yo grito para ponerle en alerta, lo más probable es que mi maestro se asuste y caiga al abismo, al precipicio. Entonces razonó y manchó un pincel, lo lanzó contra su obra creadora y manchó esa obra artística. Claro, ante este hecho, ante este acontecimiento, el pintor, ¿qué hizo? Se acercó a su creación y se salvó. ¿Acaso Dios ha enviado la pandemia como una mancha a su creación para evitar que nosotros caigamos al abismo de la destrucción, de la autodestrucción? No, Dios no puede obrar así. Por lo menos un Dios que se revela como amor, porque está generando el mal en los hombres, aunque de una forma indirecta, pero lo está provocando él. Vivimos en el siglo XXI y yo, por tanto, invito a ser modernos. En la Edad Media, ¿qué hacían nuestros antepasados? Llegaban las pandemias, se metían en las iglesias y sacaban a todos los santos que tenían para intentar con sus rezos, con sus oraciones, aplacar la ira de Dios. Basta ver para ello El Séptimo Sello, esta película filmada en el año 1957, obra de Bergman. Yo no estoy diciendo que el creyente no deba rezar, no. Lo que estoy diciendo es que, repito de nuevo, seamos modernos. ¿Qué acontece hoy en el siglo XXI? La gente ya no se mete en la iglesia para sacar los santos y intentar aplacar la ira de Dios, sino que se mete en los laboratorios, inventa una vacuna para lograr la supervivencia de las personas. Es decir, nosotros nos hemos encontrado con un efecto en este mundo, la pandemia. Busquemos la causa de ese efecto también en este mundo. La revelación bíblica en el libro del Génesis nos dice que Dios crea al hombre. No caigamos ahora en el literalismo bíblico, ¿vale? Dios crea al hombre y lo crea por amor. Bueno, el amor lleva consigo una condición que es inseparable. Esa condición es la libertad. El amor y la libertad van unidas. De vez en cuando saltan a los medios las noticias de que una persona ha tenido secuestrada a alguien en su vivienda durante no sé cuántos años y el secuestrado ha generado un enamoramiento para con su secuestrador. A eso nosotros lo conocemos como el síndrome de Estocolmo. Si lo llamamos síndrome,
es que es una enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, ahí nadie va a dudar de que ese amor no es auténtico. Esa persona lo que necesita es un tratamiento psicológico para volver a ver las cosas con objetividad. Amor va unido inseparablemente de la libertad. Y por ello Dios, cuando nos crea libres, porque si no estaría violentando nuestra libertad para que nosotros cumplamos obligatoriamente sus mandatos, para que le amemos. No, Dios nos deja libres, según la teología, y eso, pues, trae una serie de beneficios, pero también se corre una serie de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Que el ser humano utilice la libertad de una forma poco ética. La libertad puede ser utilizada pues para generar bien, pero también para causar guerras, para causar enfrentamientos personales, situaciones violentas. Es más, la enfermedad, por ejemplo. ¿Cuántas enfermedades hay que según los médicos, según los sanitarios, dicen que tienen su origen en situaciones de estrés, ¿no? Claro, eso puede ser causa nuestra porque queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Puede ser también causa de los empleadores, de los dueños de las industrias, por ejemplo, que quieren generar en un mes, que quieren generar rápidamente pues unos beneficios económicos y por lo tanto sobreexplotan a sus súbditos, a sus empleados, generando estrés en esas personas. También, por ejemplo, en un nivel más natural, ¿cuántas enfermedades hay que también se dice que tienen su causa en que los alimentos pues están alterados químicamente, producto del egoísmo y de la soberbia humana, que quieren producir en un mes lo que tardaría en producirse 2 meses y así tener una doble cosecha? Bueno, estamos mal utilizando nuestra libertad y eso está generando un mal, un sufrimiento a la humanidad. Llámese enfrentamientos, llámese luchas, llámese guerras, llámese enfermedad. De esta libertad de la que participamos los seres humanos, también participa la condición natural. Concluyo ya. Intento responder a 2 preguntas que se generan inmediatamente. La primera de ellas, ¿y entonces Dios por qué nos ha traído a este mundo impregnado del mal? Porque eso sí lo podía haber evitado. Pregunta que yo lanzo. ¿Por qué nuestros padres, siendo conscientes de estas guerras que hay en este mundo, de estos enfrentamientos, de estos egoísmos, nos han traído, han corrido ese riesgo? Por amor. Dios crea al ser humano por amor, según la revelación bíblica. Y así se responde. Segunda y última pregunta. ¿Y dónde está Dios en medio de este sufrimiento? Si hemos llegado a la conclusión de que Él no es el causante, el origen del mal, ¿dónde está? El Dios de la revelación cristiana es un Dios que tiene cicatrices. Es un Dios que no olvida a sus criaturas. Es un Dios que nos acompaña en medio del sufrimiento. Es un Dios que agarra de la mano a sus hijos en medio del sufrimiento, del dolor. Ese es el Dios bíblico, ese es el Dios cristiano. Aquel que se deja morir en la cruz para sobrellevar las cargas de sus hijos, para sobrellevar las cargas de las personas que están en este mundo, para redimirnos con su muerte. Dios está en medio del sufrimiento, sufriendo con aquellos que sufren. Aquí concluyo. Muchas gracias. Agradecemos también la intervención de Jorge de Juan Fernández, que es de la Universidad de León de España. Gracias por todos estos aportes de esta tarde. Vamos a dar inicio en este momento a un pequeño coloquio por tema de tiempo también, porque luego de esta sesión tenemos la siguiente sesión que se abordará también en relación al tema del Ecuador frente a la crisis. Entonces, y también tengo una pregunta para Jorge.
la pregunta nos dice, ¿cómo relacionar la permisión de Dios y el libre albedrío humano? La permisión de Dios, ¿entendido? Sí, exacto. Ajá. ¿Cómo Bueno, relacionar la permisión de Dios? ya, como decía en la conferencia o en la comunicación, por amor, el amor es inseparable a la libertad, claro. El libre albedrío es precisamente eso, la libertad de la que disfrutamos cada uno de nosotros. Una libertad que puede ser bien utilizada para generar cosas buenas que construyan una humanidad responsable, una humanidad en la que perdure el bien, y por el contrario, una libertad mal empleada que genere autodestrucción para con nosotros y autodestrucción en cuanto al género humano, ¿no? Dios no puede cambiar eso porque si no estaría violentando al género humano. Es decir, no estaría respetando esa condición innata que lleva el amor. Amor y libertad van intrínsecamente unidas. Muchas gracias, Jorge, también por su respuesta. De esta manera estamos ya finalizando y cumpliendo con el horario establecido para esta sesión.